Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Vamos a partir el día de hoy con el capítulo 20. Les recuerdo que hasta el capítulo 19, nosotros, del capítulo 4 al capítulo 19, está lo que se llama la semana 70 de la profecía de Daniel. De ahí en adelante, los 3 capítulos que nos quedan, comenzando con el 20, ya hacen alusión a un tiempo futuro. No, esto no está dentro de la semana 70, esto es posterior a la semana 70, ¿ya? Y es un capítulo sumamente importante porque nos va a hablar de un periodo de tiempo que tiene un propósito específicamente para la nación de Israel, pero por supuesto también para todos nosotros y la humanidad. Ahora, vamos a tratar de ceñirnos siempre a lo que la Escritura nos cuenta antes de especular en relación a lo que sucede en el milenio. Por ejemplo, por decir una cosa, hay un versículo que habla de que el niño de 100 años no morirá, entonces de ese versículo algunos se toman para decir que antes de los 100 años nadie va a morir en el milenio. Entonces no está eso confirmado por otros pasajes ni por otra situación. Por lo tanto, yo lo dejaría dentro del plano de lo especulativo. Lo importante de esto es que nosotros entendamos las razones de este periodo de tiempo, las implicancias y, en función de lo que la Escritura nos dice, cómo es que va a ser en términos de convivencia o de vida el milenio, y por supuesto también cuál es el papel que nos cabe a nosotros como iglesia, que a esas alturas vamos a estar con cuerpo glorificado, y que vamos a tener una función que tampoco está claramente especificada. Se dice de la iglesia que nosotros somos la esposa de Cristo y que seremos sacerdotes de Dios. Entonces, de alguna manera, tenemos una función dentro de lo que es el reino del milenio, pero tampoco podemos entrar a especular exactamente cuál va a ser nuestra función, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, vuelvo a insistir, muchas de las cosas que se dice con certeza o que se le aplica una certeza en relación a estos tópicos no encuentran un amparo de muchos versículos bíblicos que en definitiva nos confirmen esto, ¿ya? Pero sí podemos hacer hincapié en lo que sí va a suceder. Hay dos grandes aspectos que están en este capítulo 20. En primer lugar, la descripción de estos 1000 años, y en segundo lugar, que obviamente no lo vamos a ver hoy día, es que aquí se concreta el juicio ante el trono blanco. El juicio, esto es lo que se llama, en términos generales, el juicio final. Después de este juicio no hay otro juicio que registre la Escritura, y por eso es que tiene características de juicio final. Después de este juicio final ocurre otra etapa que ya es lo que se llama en teología la eternidad, ¿no es cierto?, la eternidad futura, que es el estado, ¿no es cierto?, en que todos los redimidos de Dios viviremos por la eternidad, ¿ya? El milenio no es la eternidad, el milenio es un periodo de tiempo que Dios ha dispuesto a vivir principalmente por la promesa que hizo a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Por eso digo que tiene una relación directa con lo que es la nación de Israel. La nación de Israel fue levantada por el Señor para que fuera luz a las naciones. Esa fue la razón. Pero Israel no cumplió eso, no solamente no fue luz a las naciones, sino que se amalgamó a las naciones. En vez de alumbrar, ¿no es cierto?, a las naciones cuya característica era la idolatría, Israel se volvió a esos dioses falsos. Por lo tanto, ese es el pacto que Dios desechó. Cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, que va a hacer un nuevo pacto con su pueblo, Israel se está refiriendo a este pacto que en definitiva implica cumplir esa parte que no se ha cumplido, que es que Israel sea luz a las naciones, ¿ya? Hoy día Israel no solamente no es luz a las naciones, sino que las naciones en general, lo que prima en el mundo es un sentimiento antisemita, una postura antisemita, ¿no es cierto? Y en definitiva Israel se tiene que defender de las naciones, ¿ya? En términos políticos, en términos militares, Israel está hoy absolutamente a la defensiva. Entonces vamos a comenzar el relato
del capítulo 20, a partir del versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, entonces tenemos ahí descrito ese capítulo 20 que culmina con este juicio final, ¿no es cierto? Antes de entrar a la descripción del milenio propiamente tal, nosotros tenemos que hablar de este concepto que es el juicio a las naciones. Este no es el juicio final, este es un juicio que se realiza al final de este periodo de 7 años y que tiene que ver con lo que nos dice Mateo 25, el juicio de las ovejas y de los cabritos. ¿Ya? Vamos a ir a Daniel, al capítulo 12, pero vamos a enfocarnos a partir del versículo 7 al 13. 7 al 13. Todo es el pasaje, todo el capítulo 12 de Daniel habla sobre el tiempo del fin, ¿ya? Pero nos vamos a centrar del 7 al 13. Recuerden ustedes que el libro de Daniel está lleno de información que nos permite entender, mucho mejor el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el final y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bien, entonces aquí tenemos al profeta Daniel dándonos información, en primer lugar, de cosas que él no entendía. Pregunta, pero no se le revela precisamente nada en relación a lo que va a suceder. Él escribe sin entender, como es la tónica de la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, se le dice que el periodo de tiempo va a durar tiempo, y la mitad de un tiempo que equivale a 3 años y medio y que está haciendo relación con la segunda mitad de la tribulación que llamamos nosotros la gran tribulación. Y después habla de 1260 días que también corresponde a 3 años y medio. Sin embargo, después entrega una cifra y dice, bienaventurados los que llegan a 45 días después, 1335 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esos 45 días? Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo irrumpe en su segunda venida, que todo el mundo verá de oriente a occidente, Él entra otra vez al terreno, por así decir, del tiempo cronológico. Por lo tanto, comienzan otra vez a regir los días, los años y todo lo que rige nuestro tiempo cronológico. Y dice que bienaventurado el que llegue hasta esos 45 días después. ¿Qué va a pasar en esos 45 días? Lo más probable es que en esos 45 días se realice este juicio que dice el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis, que es este juicio, si lo podemos repetir. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Pausa. Vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Eso es importante porque eso inmediatamente va a circunscribir a quiénes se refiere y a qué época se refiere este juicio, que no es el juicio final, no es el tribunal de Cristo que ocurrió en el cielo, donde la iglesia ¿no es cierto?, se reciben sus galardones, sino que estamos hablando de un juicio, ¿no es cierto?, de selección. ¿Quiénes son aquellos que tienen facultad para juzgar? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está hablando de que los que se sientan en ese juicio son todos los santos glorificados, resucitados y glorificados que murieron durante este periodo de 7 años. Ahí no está la iglesia. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se refiere este juicio? Este juicio nos explica muy bien el capítulo 25 de Mateo, versículo 31 en adelante. Mateo 25, versículo 31 hasta el 34. Ustedes después van a leer todo lo otro, el completo, ¿no es cierto? Pero el 25-31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pausa. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la segunda venida visible de Jesucristo. La segunda venida visible de Jesucristo, Él viene con la iglesia, pero también viene con sus santos ángeles y además viene con los santos de la tribulación y además viene con los santos del Antiguo Testamento, que todos están resucitados, a excepción por supuesto de los ángeles. De ese gran grupo que venimos con el Señor Jesucristo, los que se sientan en este tribunal es por supuesto el Señor Jesucristo, más todos aquellos que fueron muertos en el período de la gran tribulación, los que no se mataron por la bestia, los que murieron como mártires, los que fueron decapitados. ¿Estamos? Ya. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué está pasando acá? Recuerden ustedes, durante el periodo de 7 años de la tribulación y gran tribulación, la población del mundo va a ser completamente devastada. Sin embargo, no todos los seres humanos van a morir. Si nosotros partimos de la base que el día de hoy hay 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Supongamos que en el rapto se van 2.000, quedan 5.000, estoy suponiendo, ¿no es cierto? Siendo sumamente optimista, creo que será menos, pero supongamos que
sea eso, quedan 5.000, y de esos 5.000 es probable que quede no más de un porcentaje ínfimo. Digamos, supongamos, por favor, todo esto es suposición. Lo que está claro es que va a haber sobrevivientes. Supongamos que quedaron 5 millones de todas las naciones. Recuerden ustedes que el peso de los eventos, sobre todo a nivel de lo que es guerra, ¿no es cierto?, se lo va a llevar el Medio Oriente. Ahí se van a concentrar los 200 millones y todo esto. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los sobrevivientes sea del resto del planeta. Pero en todo caso, todos los sobrevivientes de todas las naciones tendrán que comparecer ante este juzgado o a este tribunal, compuesto por Cristo y por los santos resucitados de la tribulación y la gran tribulación. Y entonces dice que tienen que existir 3 tipos de personas. Primero, sobrevivientes que se marcaron pero que no murieron. ¿Ya? No todos los sobrevivientes, no todos los que se marcaron van a morir. Segundo, sobrevivientes convertidos que sobrevivieron. Y tercero, sobrevivientes que no eran ni convertidos ni se marcaron. ¿Ya? Tenemos que incluir ese grupo de personas. Ahora, ¿qué va a pasar con ese grupo de personas? Que probablemente el Señor se manifieste a ellos y el Señor en ese momento de ese grupo saque sus ovejas. El tema es que al milenio, al reino milenial, van a entrar solamente ovejas. Solamente ovejas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, de todo este grupo de sobrevivientes va a haber un juicio. Y Dios dice acá que va a separar las ovejas de los cabritos. Y el Señor le dirá en el versículo 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está. Ese es el reino que proclamamos nosotros en la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Se está refiriendo a este reino milenial. Ahora, el reino de Jesucristo es eterno. Tiene una fase terrenal de 1000 años, pero Jesús, cuando comience a reinar, nunca dejará de reinar por la eternidad. ¿Ya? Va a seguir reinando por toda la eternidad, pero tiene este periodo de 1000 años terrenales. Entonces, cuando empieza a describir el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, muchas veces se ocupa para campañas, incluso de los sinvergüenzas del hogar de Cristo, que sacan esto como una cosa en relación a la compasión y todo esto, ¿no es cierto? Bueno, esos pasajes no están enfocados en la misericordia o en la compasión en términos generales. Eso tiene claramente ahí el hecho de que cuando estén los hermanos y hermanas en esa época en una situación en la cual la prioridad va a ser esconderse, ¿no es cierto? Esconderse. Sin duda alguna van a haber muchos que van a ser capaces, en un corazón que el Señor va a colocar, de atender necesidades de otros, ¿no es cierto?, aún a riesgo de su vida y la de su familia. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Todo eso está en relación a ese momento. Ahora, por supuesto que esto puede tener, como muchas porciones de la Escritura, aplicaciones a nuestra propia época, ¿no es cierto? Pero ese tuve hambre y me diste de comer, y cuándo te di de comer y cuándo, eso se está refiriendo específicamente a este momento de la tribulación, ¿ya? Hoy día nosotros, tuve hambre y me diste de comer, nadie nos persigue, podemos ir a la cárcel, podemos visitarnos, podemos ayudar a un hermano, ¿no es cierto?, darle... No hay riesgo en eso, no es para nuestra época. Quizás la única época en que se pudo aplicar, y que está escrito así, ¿no es cierto?, era la misma época de Jesús o de Pablo, ¿no es cierto?, en el cual, bajo el reinado de Nerón, el que caía preso como cristiano normalmente era abandonado, a no ser que un hermano o hermanos valientes fueran y ellos, ¿no es cierto?, los fueran a ver y le entregaran algún tipo de auxilio, pero eso significaba condenarse, quedaban adentro. ¿Ya? Entonces, este juicio es importante porque van a entrar al milenio solamente ovejas.
¿Estamos? Y eso, al parecer, ocurriría en este periodo de 45 días adicionales que nos entrega el libro de Daniel y que marca el inicio del periodo milenial. ¿Qué tenemos en el primer versículo después de entender este juicio de las ovejas y los cabritos? Lo que nos deja bien en claro que para Dios hay solo dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Ovejas o cabritos. ¿Ya? Hijos o no hijos. Salvos, condenados. Amados, aborrecidos. Solamente dos grupos de personas. ¿Estamos? Nunca hay un tercer grupo de, ¿cómo podríamos decir? Indiferentes. No. Solamente dos grupos de personas. ¿Ya? Satanás dice que es encadenado por 1000 años en el abismo. ¿Recuerdan el abismo en el capítulo 9, ahí mismo en Apocalipsis, que el mismo Satanás, cuando es arrojado a la tierra, ¿no es cierto?, él abre el abismo y sale toda esa millonada de demonios? Bueno, ese lugar, el abismo, es la palabra que aparece ahí como antesala, estamos en 20, ¿no es cierto?, dice, y prendió, dice el capítulo 20, versículo 2, y prendió. La palabra ahí, prendió, es una palabra que significa algo provisorio, ¿ya? No es algo definitivo. Y está bien, ¿por qué? Porque este periodo, esta prisión que es en el abismo, va a ser provisoria. El tiempo está determinado por Dios, son 1000 años. Entonces dice el versículo 2, y prendió al dragón. El Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, se identifica a Satanás como el dragón, ¿no es cierto? La serpiente antigua, que haría alusión a el jardín del Edén, que es otra forma en cómo se conoce a Satanás. Y el diablo y Satanás son los dos nombres, tanto en el griego como en el hebreo, que significan lo mismo, que es el opositor, ¿ya? El engañador. También se traduce como el chismoso, pero es el opositor. Entonces, esto engloba todas los nombres en los cuales se ha conocido a Satanás a lo largo de toda la triste historia humana. Y él es atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y aquí viene lo que también tenemos que nosotros saber. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ya? Vale decir que Satanás sale de esa prisión parcial o momentánea, ¿no es cierto?, o provisoria, y después sale a hacer exactamente lo que ha hecho siempre, engañar a las naciones, y lo logra, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué tiene que haber un milenio? ¿Ya? Principalmente porque hay una promesa que Dios le entregó a los patriarcas y que Israel no cumplió. En Génesis 22, 18 está la promesa a Abraham, que serán benditas todas las naciones, ¿no es cierto? Hoy día todas las naciones no son benditas, todas las naciones estamos bajo maldición. La iglesia debe ser una luz en medio no de la bendición, sino que en medio de ¿qué? De las tinieblas. Por lo tanto, hoy día no están las naciones bendecidas, sino que están las naciones bajo maldición. En Génesis 26:4 le hace la promesa a Isaac, exactamente igual. Serán en ti benditas todas las naciones. Y a Jacob le hace exactamente la misma promesa y lo cambia. En ti serán benditas todas, dice, las familias de la tierra. Entonces, en Jacob se terminan los patriarcas. ¿Por qué? Porque de Jacob ya viene la nación de Israel. La nación de Israel Dios la tomó, la formó con el propósito de que ellos, por medio de las leyes que Dios les entregaría, serían justamente faro, luz a las naciones. Pero no ocurrió eso, sino que todo lo contrario. Se amalgamaron al mundo y absorbieron la idolatría del mundo. En vez de ser luz, ¿no es cierto?, se transformaron en tinieblas igual que el resto
de las naciones. Entonces hay una promesa, dice Lucas también 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya. Y Sí, pues, perdón. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso todavía no ha ocurrido. Jesús no ha reinado sobre Israel. De hecho, Israel ha rechazado a su Mesías. Por lo tanto, eso se va a comenzar a cumplir a partir del milenio. Esa promesa se tiene que cumplir. La casa de David, el trono de David, es donde, o el que va a tomar posesión, ¿no es cierto?, Jesucristo, y Él va a gobernar a la tierra, al planeta, ¿no es cierto?, como dice, con vara de hierro y una serie de otras descripciones que hace al respecto. En Jacob, ¿no es cierto?, se cumple la promesa hecha a los patriarcas, y varias veces se encuentra el hecho de que todas estas promesas son para los patriarcas. Por eso es que es tan importante entender. Hoy día escuchaba una cosa espantosa, que era como un predicador en la radio le aplicaba a cualquier persona y le exigía que reclamara las promesas de David, ¿no es cierto?, de David, del trono, esto y acá. Eso es un error absoluto y es una pésima interpretación de la Escritura, porque es sacar un texto de contexto y dar una aplicación que no tiene. Las promesas a David, a Salomón y todo tienen que ver principalmente con ese reino mesiánico de partida, no con un reino terrenal humano como el que tenemos hoy. Hay una serie de filosofías, porque ni siquiera son posturas al respecto, que hacen una lectura pero totalmente torcida del milenio. Hay un movimiento gigantesco del corte de Cach Luna, de todos estos, que son los que dicen que ya estamos viviendo el reino milenial, y lo que tenemos que hacer como iglesia es prepararle el trono al Señor Jesucristo, que va a venir cuando la iglesia haya conquistado los gobiernos del mundo. Eso es lo que ellos enseñan. ¿De dónde lo sacan? Por supuesto que de ninguna parte que no sea la Escritura. O sea, de cualquier parte que no sea la Escritura. ¿Ya? Entonces es absolutamente erróneo. Por eso no quise poner ninguna cosa de premilenarista, milenarista, porque en realidad ni siquiera vale la pena meterse en eso. Esto es lo que dice la Biblia. Va a haber un milenio literal, va a haber un rapto, después de ese rapto van a haber 7 años de tribulación sobre el planeta. El Apocalipsis hasta el capítulo 4 es un mensaje a la iglesia, de ahí para adelante todo tiene que ver con Israel, ¿no es cierto? Y las conversiones que se realizan en función a Israel. El anticristo viene, Israel lo reconoce, después se le saca el velo, la nación de Israel que sobrevive en ese tiempo va a ser salva, no todos van a vivir, muchos van a morir, pero hay un remanente que va a ser también ese remanente que Dios guardó en el desierto, que va a entrar a habitar el milenio junto con estos sobrevivientes después del juicio de las ovejas y los cabritos. Eso es lo que dice la Escritura, y por lo tanto ahí nos ceñimos nosotros. Todo lo demás es de carácter absolutamente o antibíblico o especulativo. Nosotros no podemos hacer una doctrina de una especulación. Entonces, Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4, nos va a entregar una foto de las condiciones que se vivirán en el milenio. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El 5 también, por favor. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová.
nuestro Dios eternamente y para siempre. Ya. Aquí el subtítulo dice, ¿no es cierto?, el reinado universal de Jehová. Se está refiriendo al reinado mesiánico. Dice que en los postreros tiempos la casa de Jehová será establecida como cabecera de monte. Eso significa que el concepto cabecera en la Escritura significa que reinará o tendrá supremacía. Israel como nación tendrá supremacía. Dice que los pueblos correrán ahí y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Significa que en ese tiempo toda la población de la tierra de alguna manera recibirá la instrucción desde Jerusalén, ¿no es cierto?, dada por el Mesías, y la instrucción seguirá siendo siempre su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán en un momento, pero su palabra no pasarán. Piensen ustedes que la Biblia se terminó de escribir aproximadamente el año 100 después de Cristo. El último profeta, el último escritor, el apóstol Juan, que estamos revisando el libro Apocalipsis, y de ahí han pasado 2000 años. Sin embargo, seguimos todas las generaciones aprendiendo exactamente la misma escritura. Nada ha sido agregado. Y nos seguimos día a día, domingo a domingo, miércoles a miércoles, día a día tú estás siendo alimentada por la misma escritura que alimentó a nuestros hermanos de hace 10 siglos, de hace 20 siglos. La escritura es la misma y los pueblos aprenderán esta ley y vivirán, ¿no es cierto?, bajo esta ley. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en el milenio Satanás es atado, el gobierno va a ser perfecto, la ley va a ser perfecta, la justicia va a ser perfecta, ¿no es cierto? No va a haber ningún tipo de falla en cuanto ni a la legislación ni al gobierno, porque va a ser hecho por Jesucristo. Sin embargo, encontramos que va a haber pecado también en ese tiempo. Dice ahí que no todas las naciones necesariamente subirán y que, el versículo 3, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones. O sea, las naciones tenderán al pecado. No hablemos de si mueren, qué les pasa, solamente cómo es que el corazón humano, aun cuando la tierra ha sido restaurada, la creación de Dios es restaurada, ¿no es cierto?, el clima es perfecto, las estaciones son perfectas, nadie va a tener problemas, ¿no es cierto?, económicos, ¿ya? No va a haber Cámara de Diputados, no va a haber Cámara de Senadores, no va a haber concejales, no va a haber alcaldes, no va a haber partidos políticos, no va a haber nada de eso, ¿no es cierto? Van a estar encerrados con el diablo. Entonces, todo va a ser perfecto. Sin embargo, el ser humano no va a ser perfecto. El milenio implica 2 milagros que Dios va a hacer. El primero es la restauración de un planeta totalmente destruido por el mismo juicio de Dios, ¿no es cierto? Y el ser humano que sobreviva, todas esas ovejas, incluido el remanente guardado de Dios en el desierto de israelitas, van a entrar a este periodo de tiempo, ¿no es cierto? Y van a sufrir una transformación biológica, fisiológica, sus cuerpos van a comenzar a funcionar de manera perfecta. ¿Ya? Su maquinaria va a empezar a funcionar de manera perfecta, su cerebro va a funcionar al 100%, sus capacidades, todo va a ser perfecto. Sin embargo, el ser humano como ser humano en su alma no ha sido todavía perfeccionado. Y la primera generación, sin duda alguna, va a ser una generación piadosa. Pero va a haber multiplicación, no de nosotros. Nosotros ya estamos en cuerpos glorificados y como dice Apocalipsis 20, somos los bienaventurados de la primera resurrección, porque ya la muerte, Satanás, nada va a tener injerencia sobre nosotros. Entonces, los seres humanos que se reproduzcan en aquel entonces, ¿no es cierto?, van a tener que aprender la ley de Dios. Los padres tendrán que enseñarle la ley de Dios a sus hijos, recibirán de alguna manera la ley directamente de Jerusalén. Entonces, además, piensen ustedes que nosotros, como género humano,
hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, existía más o menos 1.500 millones de habitantes en todo el planeta. En menos de un siglo, eso se quintuplicó. En menos de un siglo saltamos de 1.500 a 6.000 millones, principalmente por todos los avances en la medicina y principalmente por todos los temas de carácter higiénico en el momento del parto, que era una de las grandes razones por la cual la mortandad infantil era tan grande. Por lo tanto, con todas las imperfecciones que nosotros tenemos, en 100 años o en 150 años se quintuplicó la población del planeta. En el milenio, las mujeres no van a tener dolores de parto, no va a haber problemas económicos para sostener familias numerosas. ¿Ya? Todo va a ser perfecto. Todo va a ser perfecto. Por lo tanto, la cantidad de gente que que va a reproducirse y la cantidad de población va a ser sumamente grande, mayor que nosotros. Parte de la restauración, muchos piensan, y yo lo creo, de la restauración de la creación, va a tener que ser el hecho de que en el origen, antes del diluvio y antes de los cataclismos que se hubieron, ¿no es cierto?, el planeta Tierra era una masa de mayor cantidad de territorio o de superficie de tierra propiamente tal, por eso se llama planeta Tierra, pero después del diluvio, después de todo lo que ocurrió y las transformaciones geográficas y climáticas que ocurrieron después del diluvio, ¿no es cierto?, se generó una situación en que las aguas superan por lo menos 3-4 veces lo que es la superficie terrestre. Entonces, eso va a volver a restaurarse. Y el ser humano tendrá una capacidad, una salud física, una salud mental completamente restaurada. Sin embargo, vemos que el ser humano no ha cambiado esa tendencia al pecado. Piensen ustedes solamente, pensemos nosotros en realidad, cuánto de lo que pecamos nosotros en realidad se lo podríamos sinceramente con la mano en el corazón atribuírselos a Satanás. ¿No es cierto que gran parte de lo que nosotros mismos pecamos es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad, que no necesitamos estar endemoniados para pecar y nosotros le echamos la culpa a Satanás siempre, 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 pero el mayor enemigo que tenemos nosotros, por supuesto que es Satanás, pero es nuestra propia naturaleza caída. O sea, nuestra naturaleza caída genera suficiente pecado, ¿no es cierto?, para prescindir en esa área de Satanás. Por lo tanto, sí, Satanás es el engañador y una serie de otras cosas, pero nosotros, nuestra propia concupiscencia, fíjense ustedes que la nación de Israel en ninguna parte del Antiguo Testamento dice y Satanás los impulsó a adorar ídolos. Y Satanás, no, siempre fue su propia concupiscencia, su propia maldad lo que lo llevó a eso. Entonces, el que saquen a Satanás va a demostrar que el ser humano, cuando cayó en el jardín del Edén, esa creación pereció en el sentido espiritual para siempre, que las condiciones especiales, perfectas, no van a cambiar una naturaleza caída. Y eso ocurre, y va a ocurrir, sin duda alguna, en la medida de que las generaciones primarias no traspasen esto a las siguientes generaciones que van a ir naciendo. Fíjense ustedes que yo estaba leyendo la historia de los primeros colonos que llegaron a Rhode Island en Estados Unidos, los primeros protestantes que llegaron a esa zona, y cómo es que ellos establecieron las bases espirituales de la nueva nación. ¿Ya? Ellos establecieron las bases de la nueva nación. Realmente es una cosa preciosa cómo ellos establecieron los principios con los que colonizaron, ¿ya?, esos territorios. Y eso llevó a que esta nación nueva, ¿no es cierto?, comenzara a crecer sobre la base de la bendición de Dios porque hacían y seguían principios escriturales. La Constitución norteamericana inicialmente era casi una copia de la Escritura en gran parte de su formación. Entonces, hoy día, 200 años después, 2 siglos después, Estados Unidos está sumido en una depravación total desde todo punto de vista,
Sin embargo, sigue siendo un país poderoso por causa de la potencia de las raíces que tiene. De las raíces que tiene. Desgraciadamente nosotros, y este es un estudio sociológico, es un estudio cultural, es un estudio religioso, no hecho por religiones, sino que por sociólogos, y dicen y concluyen que el atraso, el subdesarrollo, la delincuencia y una serie de otras cosas que existen en los países nuestros, por ejemplo, y que no hay país en el mundo donde el catolicismo romano haya prevalecido que tenga esas características destructivas, a diferencia de los países que abrazaron, por ejemplo, la Reforma Protestante. Países piñuflas, como los Países Bajos, ¿no es cierto?, como todos esos países comenzaron a surgir como verdaderas potencias, entre esos Inglaterra, ¿no es cierto?, surgen de tal manera, a diferencia de España, que era amo y señor de Europa en la Edad Media, pero sumida en este sistema, en definitiva, son los que están, ¿no es cierto?, más subdesarrollados dentro de lo que es el concepto europeo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Países Bajos, en el caso de los... Hoy día, por ejemplo, salió una encuesta que, bueno, no es muy seria y quizás no tiene mayor validez, pero es una señal que uno no puede dejar de monitorear. Con esto no estoy diciendo que son naciones perfectas, al contrario, lo que estoy diciendo es que las bases son tan potentes, ¿no es cierto?, que a pesar de toda la desviación que han tenido en un mundo caído, siguen teniendo un estatus mejor que nosotros. ¿Ya? Porque la Reforma Protestante incentivó el trabajo, incentivó el ahorro, incentivó todo ese tipo de cosas, el trabajo como una bendición y no como una maldición, a diferencia del catolicismo romano. Hoy día salió una encuesta de los países más felices y el primero estaba Dinamarca, y siempre entre Dinamarca, Suecia, se la llevan siempre entre esos países. Y donde no hay portonazo, todas estas cuestiones así. Y el 80% de la población danesa son protestantes. Ahora, ¿qué tipo de protestantes? Si son comprometidos o no comprometidos. Estoy hablando de las bases. De las bases. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el desarrollo, con todo lo que implica la bendición de hacer las cosas a la manera de Dios. En el milenio, las cosas se van a hacer de esa manera, con esos principios, con esas directrices. Y Dios, nuestro Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, los va a guiar y corregir con vara de hierro. Por lo tanto, no va a haber posibilidades de desviaciones. ¿Ya? Entonces, esto en Miqueas nos dice claramente cómo será aquel tiempo. Y la próxima semana vamos a ver la supremacía de la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante del planeta. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo por la eternidad. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz, de shalom, shalem. Y lo que menos ha tenido en su historia Jerusalén, desde que salió del dominio de los jebuseos, esta tribu cananea, ¿no es cierto?, esto se llamaba antiguamente Jebús, ha sufrido por lo menos 20 destrucciones y 20, por supuesto, reconstrucciones. Entonces, no se ha caracterizado como una ciudad de paz. Y se acerca el periodo más oscuro de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, es la ciudad de Dios, y todos estos pasajes que vamos a revisar no solamente lo confirman, sino que lo refuerzan. Y al final de los tiempos tenemos la nueva Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén, tanto la terrenal como la celestial, tiene la supremacía en la importancia que Dios le da. ¿Ya?